El hombre que piensa debe pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no puede funcionar bajo ninguna forma de coacción. No puede estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos de los demás. No puede ser objeto de sacrificio. El creador se mantiene firme en sus convicciones. El parásito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. El interés del creador es la conquista de la naturaleza. El interés del parásito es la conquista del hombre. El creador requiere independencia, ni sirve ni gobierna. Trata a los hombres con intercambio libre y elección voluntaria. El parásito busca poder. Desea atar a todos los hombres para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afirma que el hombre es solo una herramienta para ser utilizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar como ellos, y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva prescindiendo de la suya. Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los grandes logros, han surgido del trabajo independiente de mentes independientes. Y todos los horrores y destrucciones, de los intentos de obligar a la humanidad a convertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperanza o dignidad. Es un conflicto antiguo. Tiene otro nombre. Lo individual contra lo colectivo. La última flecha. Un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos a La Última Flecha, el podcast del antepenúltimo mohicano. Hoy con un programa especial sobre el Festival de Berlín, que abre pues la nueva temporada de cine en Europa, sobre todo de festivales. Y vamos a repasar lo que ha dado de sí pues este gran certamen de cine de Europa. Y lo hacemos como siempre con el jefe indio, Emilio Luna. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Con José Luis Forte a su derecha. Muy buenas, Forte. Hola, buenas. Y también tenemos al otro lado de la línea a dos de los corresponsales del antepenúltimo mohicano en este Festival de Berlín. Miguel Muñoz, muy buenas. Muy buena. Y hoy damos la bienvenida a un nuevo mohicano. Él es Rubén Seca, cineasta y también, por supuesto, crítico en el antepenúltimo mohicano. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, hay que decir que también estaba Mariona Burul por el festival, pero no ha podido venir al podcast. Así que le mandamos un saludo desde aquí y seguramente la tendremos con nosotros muy prontito en La Última Flecha. Empezamos lo que va a ser este análisis de la 70ª edición de la Berlinale, que ha dejado gran cine, pero vamos a empezar hablando de su retrospectiva de la Berlinale, la sección Berlinale Classic. Por supuesto, han sido los dos corresponsales para el antepenúltimo mohicano, Rubén y Miguel, así que empecéis vosotros. Contadnos qué nos ha traído esta sesión retrospectiva. Bueno, Berlín tiene una retrospectiva anual que está dedicada, en este caso, a un director, que es Kim Vidor, y también este año han presentado una serie de restauraciones que la llaman Berlinale Classics, que son básicamente películas clásicas en las que Berlín ha puesto financiación para que se restauren. Y ahí ha habido muchísimas opciones que ver. Hablaremos de una película muda de Paul Mooney, que será Fuerte quien se encargue de comentárnosla, y también de una de las películas que, dentro de lo que permitió la agenda, que ya sabéis que es muy apretada, y más en Berlín, que es un festival inabarcable, pudimos ver Rubén y yo, que fue Cuentos crueles del Bushido, creo que es su traducción al español, que es una película japonesa de los 70. Y hablaremos, por supuesto, de Kim Vidor, que entre uno y otro algo pudimos recuperar, aunque yo tengo que decir que me hubiera gustado más ver de lo que finalmente vi, y que uno de los impedimentos fue, y esto a Fuerte le va a gustar oírlo, que las entradas de invitación a prensa para los pases de Kim Vidor eran las primeras en agotarse. O sea, o estaba ahí a primera hora de la mañana o aquello volaba. ¿Cómo lo ves, Forte? Bueno, pues se nota que por algo Alemania va a la cabeza. Bueno, hay que decir que las retrospectivas en Cannes, por ejemplo, es decir, en la playa, el cine también en salas, siempre se suele llenar. O sea, el público suele apostar por los clásicos. En San Sebastián quizás hay un público muy, muy específico, pero yo creo que habla más de la gloria del pasado más que de la plenitud del presente.
Y además Berlín es una ciudad enorme con muchísima... Todo el mundo creo que va más al festival. No es barato a ojos de un español ir a Berlinale, pero la verdad es que es una gran noticia, ¿no? Que las películas de Kim Vidor, que es un pedazo de cineasta, sean las primeras en agotarse. De todas formas, San Sebastián, en las retrospectivas clásicas, hace 2 años la de Muriel Box funcionó muy bien. Pero es verdad que en el resto siempre solemos ser las mismas 4. Creo que la sala de San Sebastián y las salas de Berlín son muy diferentes en cuanto a asistencia y en cuanto a tamaño. Sí. Creo que en Berlín no hay color, San Sebastián tiene una sala mucho más pequeñita y demás, y creo que la respuesta del público es siempre la misma. De hecho, veíamos siempre los mismos rostros en Muriel Box, también en la retrospectiva de Ernest Sobchak y Merian C. Cooper. Ostras, pero hay muchísima menos gente. Quitando sí. El malvado Zaroff y King Kong. Sí, bien. El resto... Así en King Kong la sala estaba a la mitad. O sea, la verdad es que aquí en España el tema de los clásicos cambia mucho. Uh-huh. Miguel, bueno, empezamos repasando qué es lo que has visto en Berlín. Bueno, yo he picoteado un poco de todas las secciones. Bueno, ¿te refieres a retrospectiva? Claro, retrospectiva, sí. Retrospectiva. Yo en Kim Vidor he rescatado 3 películas. Ya digo que mi intención era ver más y me arrepiento de no haberlo hecho, pero bueno. Una es Ruby Gentry, que es del año... 52. 52, efectivamente. Con Jennifer Jones y Charlton Heston, creo que era uno de sus primeros papeles, además. Y es una especie de historia de romance amor-odio sureño muy pasional. Luego el manantial de Fountainhead, que está al frente está Kelly Cooper, ¿no? Sí, además es el corte que hemos escuchado al inicio del programa. El corte que hemos escuchado, también de los años 50, lo siento, pero no... Del 49. La fecha, del 49, vale. Y un poco en homenaje a Kirk Douglas, y para esta, por cierto, estuve varios días después de coger entradas porque se ve que la gente, por el tema de que falleció hace poco y tal, quiso ir a ver la película. Fui a ver La pradera sin ley, en inglés Man Without a Star, que es un western estupendo con Kirk Douglas al frente, como digo. Uh-huh. Y luego la que mencionaba antes, el Cuentos crueles del Bushido. Y ahí acabó mi experiencia con las retrospectivas, por desgracia. ¿Rubén? Yo, por desgracia, solamente pude ver 2. Vi esta de Bushido, que vimos Miguel y yo, y luego vi también la de Noches de bodas de Kim Vidor. Solamente pude ver una de él, pero fue una de las mejores experiencias del festival, así que siempre se agradece la retrospectiva. Pues a mí me gustaría, si os parece bien, que me contéis un poquito de la película esta japonesa del año 1963 de Tadashi Imai. ¿Qué nos podéis contar de ella? ¿Qué os pareció? Bueno, yo era mi primera vez con Imai, que es un director que, si te acercas al cine japonés, conocido más o menos. Es un director curioso porque es un director comunista de la vieja escuela, con un posicionamiento ideológico muy claro en sus películas. Y esta parece que va a ser una historia de samurái, espada y demás, lo que en Japón se llamaría un chambara. Y sin embargo es un recorrido desde los inicios de la era Tokugawa, cuando Japón estaba bajo el shogunado, hasta mediados del siglo XX. Prácticamente la película llega al momento en el que se rodó, que fue en el 71, si no recuerdo mal. Y lo que te va contando es la historia de una dinastía familiar que son descendientes de samurái, la historia de cada miembro de la familia, de cada primogénito, digamos, y cómo de una manera u otra todos acaban completamente destrozados por la aplicación del código de honor samurái, del Bushido, como sus señores, como sus maestros abusan de ellos de distintas maneras, como los envían a muerte segura, y curiosamente los 2 últimos episodios dan el salto de la etapa feudal o de la era Tokugawa a cuando Japón abole oficialmente el sistema de clases. Y Mai lo que te va contando ahí es una tesis de cómo sus personajes, pese a que se liberan de la obediencia absoluta del señor, van pasando primero a la obediencia absoluta del emperador y el sistema militar japonés que los metió en esa Segunda Guerra Mundial tan desastrosa. Y una vez se libran de eso, lo que están es completamente al servicio de la gran empresa que marca sus vidas. Y en ese sentido es una película muy, muy discursiva, muy políticamente posicionada y con escenas muy
muy crudas, no por violencia explícita o por gore, sino porque someten a sus personajes a situaciones muy duras. Estoy pensando, por ejemplo, en una escena en la que, ambientada en la etapa samurái todavía, como un personaje joven que está casado con una chica muy guapa, su señor le obliga primero a darle a su hija de 14 años a uno de los daimios, uno de los señores feudales que están por encima de ellos, y luego le obliga a que le mande a su mujer una noche para que tenga relaciones con él. Como la mujer no quiere, el señor la mata, a él lo someten a arresto domiciliario, intenta hacer un mínimo conato de decirle, oye, que esto no está bien, y a él le hacen la vida imposible y termina haciéndose el harakiri, si no recuerdo mal, en esa escena. Y es como, no una cosa muy sangrienta, no una cosa muy forzada, pero un discurso muy, muy devastador sobre el sometimiento del pueblo japonés continuo y cómo evoluciona a lo largo de la historia. No sé si, Rubén, ¿cómo lo ves tú? No sé, me parece muy interesante a nivel formal, ¿no? De que a través de las memorias familiares que había escrito cada uno de los familiares íbamos pasando por cada época generacional, ¿no? Y viendo un poco del Japón de cada momento. A mí me impresionó incluso el momento en el que podía haberse acabado la historia de que uno de los personajes que es llamado por un señor feudal, ¿no? Para hacerle de masajista y favores sexuales, acaba siendo castrado por estar también tonteando con una de las sirvientas, ¿no? Y justo antes de la castración, por lo visto, sí que pudo dejar embarazada a la chica, y ahí fue donde el linaje familiar siguió, ¿no? Y es muy interesante cómo incluso la familia fue pasando por momentos muy in extremis de acabar con el linaje, ¿no? Uh-huh. Yo no había visto nada de este director, me fue una sorpresa bastante grata. De hecho, creo que fue Oso de Oro, ¿no? Esta película en su día, diría incluso. Sí, lo fue. Y nada, fue un placer realmente tener la oportunidad de verla restaurada, ¿no? O sea, fue una copia magnífica y una experiencia muy grata. Seguimos hablando de Kim Vidor porque ha sido el gran protagonista de la Berlinale Classic de esta parte. Bueno, pues tenemos a Kim Vidor y después comentaremos también un poquito de otra película que se ha presentado restaurada, que es El hombre de las figuras de cera, de Paul Leni, una película que yo le tengo un especial cariño, pero pasamos, si queréis, a Kim Vidor, que bueno, hemos comenzado el programa precisamente con el gran discurso que suelta Gary Cooper, que es el texto de la escritora Ayn Rand, esta escritora siniestrísima, precursora del objetivismo, que es una ideología que ya se inventa, que consiste en un egoísmo radical, en el individualismo más exacerbado y en el capitalismo más salvaje. Son los tres ejes de su filosofía. De hecho, con su novela El manantial es la primera con la que consigue tener éxito. Ella es una exiliada rusa, llega a Estados Unidos y se enamora del capitalismo, de todo su gran poder, ¿no? Y después la novela siguiente, que ya es el éxito aún mayor, es La rebelión de Atlas, que es una novela del año 57. A partir de ahí ya solamente se dedicaría a escribir ensayos, pues todos contra el Estado, y en fin, por poner un ejemplo, el que más gracia me ha hecho, yo no he leído ningún ensayo en ninguno de sus libros, pero sí conocía al personaje. Su ensayo La virtud del egoísmo, ¿no? Que es uno de sus grandes... Bueno, ya habéis escuchado el discurso, ¿no? El hombre común es la masa y los que destacan son los creadores, ¿no? Que son como unos pocos... Es curioso que tuviera tantos seguidores cuando realmente tan pocos podían acceder a ser esa masa superior, ¿no? Pasa siempre con estas cosas de la gente que te proclama estados superiores, ¿no? Resulta que todo el mundo se apunta, pero solamente podéis ser 4, ¿no? Como hay tanta gente, ¿no? De todas formas es muy interesante porque El manantial, que es de la película que estamos hablando, de Kim Vidor, del año 49... La propia Ayn Rand estuvo muy pendiente de que no le tocara nada del guión, estuvo muy encima. Incluso se comenta, es un poco leyenda, que Gary Cooper, cuando suelta ese discurso final tan grande, el pobre ni siquiera sabía lo que estaba diciendo, porque la película le parecía una marcianada que no le gustaba nada, ¿no? Lo cual dice bastante a favor de él, Gary Cooper. La verdad es que hay que decir que la secuencia es bastante imponente delante de ese jurado, todos hombres, hay que decirlo, que eso también es un guiño bastante importante, pero la verdad es que tal y como está rodada y cómo impone ese mensaje, la verdad es que es bastante espectacular. Fíjate que El manantial, que es una película, una diatriba que nos puede suceder muchas veces, ¿no? Una película que para mí ideológicamente es detestable, yo la he visto un montón de veces, y una película que me gusta. O sea, se puede apreciar algo, aunque no vaya contigo, ¿no? ¿Qué nos podéis contar vosotros del manantial? Imagino que una copia maravillosa lo que veríais allí, ¿no? Bueno, es que la filmografía, o sea, la retrospectiva de Kim Vidor, lo bueno que tuvo fue que no eran restauraciones, sino copia en 35. Exactamente. Y lo pusieron todo en 35 en muy buen estado, y eso fue... ¡Qué maravilla! Eso fue una gozada. Y yo del manantial tengo que decir que
a mí es una película que me fascinó absolutamente y que me encantó, lo digo sin lugar a dudas, pese a que el mensaje efectivamente es detestable y yo también lo entendí como una cosa completamente anticomunista, ¿no? Pero es tan excesiva que yo creo que se da la vuelta. Claro. Y la gran demostración de eso es que la sala, que estaba llena, la gente se estaba partiendo durante toda la película, o sea, se partían y les gustaba reírse porque eso es muy excesiva en el mensaje, ya lo hemos visto en el mensaje, en el discurso de Gary Cooper, y bueno, en el detalle, por ejemplo, que al personaje hacia el final de la película lo mandan a juicio porque él, en su convicción de que es un hombre superior y que su criterio debe prevalecer por todo lo demás, hay un edificio que han construido y que han cambiado sus diseños y a él no se le ocurre nada mejor que poner una bomba y volar el edificio por los aires. Y en el juicio, con ese discurso que escuchamos, consigue que el jurado se crea su versión y lo absuelva de haber volado con dinamita a un edificio. O sea, es todo muy excesivo y también formalmente, que eso es lo que me interesa. Una película completamente arrebatada y yo recuerdo planos, por ejemplo, en los que la primera vez que se conocen Gary Cooper y la actriz protagonista, que es... Patricia Neal, que si no recuerdo mal, ¿no? Patricia Neal, sí. Se conocen en la mina y los planos de la cara sudorosa de Gary Cooper trabajando con un pico de la mina reventando, y cuando aparece ella en un contrapicado bestial sobre el cielo, observándolo desde lo alto de la cantera, que es una escena tremenda y súper erótica, además. Sí, o sea, sí, hay una relación como muy animal entre ellos dos que es tremenda. Es una de las escenas míticas de la filmografía de Kim Vidor, ¿eh? Esa del manantial. Una película visualmente muy potente, ¿eh? Sí, potentísima, ya digo. Y eso, hombre, a mí me llamó la atención que efectivamente es un mensaje hiperindividualista y capitalista, pero es que no deja títere con cabeza, porque también a los actores sociales dominantes de la época, que son los grandes empresarios y los políticos, también los pone de vuelta y media, diciendo que son unos mediocres, sí, pero que parasitan el trabajo de los demás. Sí, pero los empresarios que no serían los grandes empresarios, porque son los que para ella, de hecho en la rebelión de Atlas, en su novela, ella lo que defiende es que el Atlas que sostiene el mundo son los grandes empresarios, los buenos empresarios, ¿no? No el Estado, ni los países, ni la gentuza que habita el planeta, ¿no? De todas formas, vamos a hacer rápidamente un repaso rápido por lo que es la filmografía de Kim Vidor, un director que empieza en el cine mudo, donde ya ahí destacan con algunas obras maestras, que ahora mismo son historia del cine, pero no, sé que esto suena siempre como muy, mira, qué exagerado que estás diciendo. Yo creo que cualquiera que acuda a estas películas va a encontrar no solamente gran cine, sino un cine muy emocionante que llega muy, muy dentro, ¿no? Como son El Gran Desfile del año 25, que tiene una gran secuencia copiada 1000 veces, la habréis visto 1000 veces haciendo burla de ella, que lo típico, el reencuentro de los dos enamorados, la cámara enfoca a uno, la cámara enfoca al otro, y empiezan a correr uno hacia el otro. Creedme, en esa secuencia, por algo que no voy a contar, es imposible no llorar. El Gran Desfile es una gran película muda. A mí me gusta incluso más que su otro gran clásico, quizá más conocido, que es El Mundo Marcha, que es una película, como pasa un poquito con El Manantial, ¿no? Utiliza un guión que es un material de derribo. En El Mundo Marcha es un melodrama brutalísimo, es lo típico que al protagonista le pueden pasar todas las desgracias que podéis imaginar y más, y sin embargo una lucha del hombre común, cómo puede sobreponerse a un entorno hostil y a una sociedad que como que te oscurece, ¿no? Son dos grandes películas. Ya en el sonoro, a mí me resulta muy simpática. Recuerdo todas estas películas porque muchas las he podido ver en varias ocasiones, pero también porque hace mucho tiempo en la televisión española, en el segundo canal de televisión española, a los que ya tenéis una edad provesta como yo, recordaréis un grandísimo ciclo que le dedicaron a Kim Vidor, donde pudimos ver mucha parte de sus películas mudas y todas estas primeras películas sonoras suyas que realmente son difíciles de ver, ¿no? Yo recuerdo Aleluya, que no me pareció una gran película, pero sí una gran curiosidad, una película toda rodada con actores afroamericanos, ¿no? Una película del año 29, o sea, estamos hablando de las primeras películas del cine sonoro. De esa época también destacaría, si me lo permitís, dentro de que una de las más famosas, por ejemplo, El Campeón, de que se han hecho versiones posteriores, pero yo me quedaría quizá con El Pan Nuestro de Cada Día, una película del año 1934 que de verdad os recomiendo a todos, porque es una película, esta vez la lucha del campesino y la tierra, ¿no?, por sobrevivir, pues también es también un canto al hombre. Son siempre películas muy, muy humanas por regla general, ¿no? El Manantial es inhumana, quizá por eso también nos gusta. Bueno, también viene de un libro que imagino que Kim Vidor ahí no tiene mano para meter esa parte humana que mete en su cine. Claro. Hombre, pero ojo, o sea, perdón por la interrupción, pero lo que hace Kim Vidor es, con su forma
extremar tanto el discurso del libro que se vuelve paródico. Yo creo que eso es lo que lo hace también muy, muy interesante. Hombre, imagino que se tenía a la autora Ayn Rand al lado completamente molestando y diciéndole cómo tenía que hacer las cosas. Imagino que Kim Vidor, una de dos, o se enamoró de ella y se creyó que ese mensaje lo potenciaba exagerándolo, o realmente dijo, sí, prepárate ahora que vas a ver lo que voy a hacer aquí, que todo el mundo recordará esta película entre grandes carcajadas. No sé, a mí el Manantial de Azafrán me gusta mucho, ¿eh? Sí. Y si queréis, ya rápidamente, por comentar también algunos de los clásicos, evidentemente, por lo menos citar Duelo al Sol, un magnífico western, que a mí me gusta tanto como la que comentaba. Si quieres, pasamos por ella también después rápidamente, si quieres, Miguel, que es La Pradera sin ley, Sí. una película, otra película del oeste que me fascina, me parece buenísima. Colabora en El Mago de Oz, de Víctor Fleming, es uno de los directores que está un tiempo rodando El Mago de Oz y he despedido rápidamente. Y no puedo dejar de citar una película que adoro, que amo, que la he visto muchísimas veces, que es Guerra y Paz. Es del año 56, ya prácticamente, no recuerdo ahora si es su última película, su penúltima película, de sus últimos trabajos, desde luego. Una película que de verdad adoro, no voy a decir más porque sería ponerme a hablar. Solamente comentar el detalle de que los rusos, cuando vieron la película de Kim Vidor, les pareció que aquello estaba mal. Eso no era un homenaje a su gran autor, ¿no? A Tolstoy. Entonces deciden hacer la versión soviética, un poco como pasó con 2001 de Kubrick y la de Tarkovsky, Solaris, ¿no? Pues hacen un poco lo mismo, hacen la versión soviética de Grey Pass, que es la que sigue fiel al libro. Yo la he visto y ciertamente es más fiel, digamos, pero, amigos, el espectáculo hollywoodense, el gran Kim Vidor derrota a los soviéticos. De largo, ¿no? De largo. Que nos hable, Miguel, si quiere, de ese western de Kim Vidor que ha podido ver en Berlín. Bueno, yo de La Pradera sin ley, o sea, yo soy un fanático del western, no lo tenía muy complicado para ganarme, pero es una película que es una cosa que hace muy bien, que es coger a un personaje, un protagonista, que es el de Kirk Douglas, que viene, no se sabe muy bien de dónde, ni tampoco importa demasiado, va con lo opuesto y va trabando todas las relaciones que tiene en la película, las vamos viendo hacerlas. O sea, empieza en un tren de mercancía en el que se está colando y descubre que hay un chico que también está colándose ahí y digamos que le empieza a instruir a modo de padre e hijo. Luego aparece la chica también. Luego hay una rivalidad con ese supuesto hijo que tiene y es un poco esa película como de descubrimiento un poco pausado de un personaje y del espacio al que llega ese personaje, que a un pueblo y una zona de ranchos que él tampoco conoce y en el que se va haciendo su posición poco a poco. Y de esa película me gustó mucho que contiene bastante a Kirk Douglas, porque era un actor muy, muy dado a un poco a la sobreinterpretación para mi gusto. O sea, yo por ejemplo vi hace un mes o así Brigada 21 de William Wyler y ahí era una cosa exagerada la gestualidad tan excesiva que ponía Douglas, y aquí está como mucho más natural, mucho más contenido y se aprovecha más la presencia tan rotunda que tiene. También es un western muy de personaje femenino fuerte y conecta un poco con lo que decíamos del Manantial, porque ese personaje femenino es una mujer del este que llega al oeste con la idea de abrir un rancho, y no solo de abrir el rancho, sino de, digamos, pasar por encima de todas las normas no escritas que tienen los rancheros, de cada uno en sus tierras, no cogían las tierras del otro, no se ponían alambradas, y ella llega y dice que quiere quedarse con todo, porque aquí gana el que más ambición tenga y que le da igual lo que quieran los demás granjeros. Y ahí hay una oscilación muy curiosa de Douglas entre las dos posturas. Primero, la postura de los granjeros que quieren compartir tierra y cómo al final se va poniendo de parte de ella un poco por atracción amorosa o un poco por atracción hacia su discurso, ¿no? Fuerte. Sí, bueno, pues si quieres también comentamos un poquito en Noches de Bodas, que Rubén nos comente un poco. Yo sobre esta película, que no recuerdo ahora exactamente si es del 34 o del 35, me gustaría destacar que la protagonista, Anna Sten, es una actriz rusa que Goldwyn queda fascinado con ella cuando ve alguna película suya. Sobre todo, lo entiendo si vio La chica de la sombrerera, una película soviética del año 1927, una comedia absolutamente maravillosa. Cine mudo soviético de comedia que es una absoluta gozada, con Anna Sten absolutamente espectacular. Una actuación, una película del año 27 que la podemos trasladar al día de hoy
y no tiene ningún deje de lo típico, se suele decir, de cine mudo, que es más exagerado, etcétera. Anna Sten hace una interpretación de una modernidad apabullante, la siente cercana, la siente viva, es increíble. Goldwyn se fascina con ella y se la lleva a Estados Unidos. Rueda con ella 3 películas, pero las 3 resultan un fracaso. Le pone grandes directores, le pone a Ruben Mamoulian, le pone aquí a Kim Vidor, pero las películas no tienen éxito y la carrera de Anna Sten se viene abajo por desgracia. Y bueno, un recuerdo a ella que la adoro. ¿Qué nos dice de Noches de Bodas, Rubén? ¿Qué te pareció? Hay que decir una cosa. La película se llamó en España Noche de Nupcias. Noche Nupcial, perdón, quizá, ¿no? Noche de Nupcias, 1935 la peli. Perfecto. Rubén. Pues sí, no, en relación a lo que comentaba Miguel, yo desconozco de la vida de Kim Vidor, pero parece que tuvo cierta fascinación por lo rústico, ¿no? Por el campo. Porque en esta película el protagonista también es un escritor que toda su vida ha vivido en la urbe, en Nueva York, y porque le empieza a ir mal económicamente, se ve obligado a ir a una herencia que tiene de una mansión enorme en el campo, y ahí empieza pues a descubrir a la gente de alrededor, ¿no? Que son, diría que unos húngaros que viven al lado, y queda fascinado pues con sus costumbres, su forma de vida y todo, y allí se inspira de repente para hacer una nueva novela, ¿no? A partir de una chica que conoce allí, y al final la película es un poco una vampirización de la musa, ¿no? De cómo este escritor pues a partir de lo que va viviendo con esta chica, pues se inspira para hacer la mejor de sus novelas, ¿no? Y me pareció que funcionaba perfectamente. O sea, da gusto ver a estos directores clásicos tener una narrativa tan buena, que fluye tan bien y tan bien dirigida. La verdad que una gozada. Creo que hay que hablar también de la figura de Paul Leni, porque también ha sido protagonista dentro del Festival de Berlín. Pues sí, porque se presentaba restaurada su película El hombre de las figuras de cera, que si yo hubiera estado allí, pues hubiera arrastrado a Rubén y a Miguel a verla. Sé que ellos me hubieran después obligado a ver cualquier cosa de estas de directores de películas de 8 horas, todo muy lento, pero yo hubiera aceptado a cambio de que ellos hubieran visto la película de Paul Leni. El hombre de las figuras de cera, que es el título que tuvo en español, es un poco regulero, porque el título en alemán, no lo voy a decir porque no lo voy a saber pronunciar, pero se traduciría más o menos como El gabinete de las figuras de cera, que es más correcto. Es una película de episodios que se centra en 4 personajes históricos, pero al final solamente se ruedan 3 episodios, uno se queda fuera. Se rueda un episodio dedicado de ambiente orientalizante, otra que está dedicada a Iván el Terrible, el gran zar ruso, y el último a Jack el Destripador. Paul Leni es un director que por desgracia muere a los 44 años, justo cuando el cine norteamericano también se lo lleva para Hollywood, ¿no? Para que haga sus películas. El cine norteamericano, sobre todo en la época muda, buscaba muchos directores europeos, directores de otras nacionalidades, para potenciar, para darle cariz artístico a sus películas, ¿no? Ellos sabían que tenían los grandes actores, también tenían grandes directores, pero siempre estaba el prurito europeo y por eso tiraban de directores, iban buscando, ¿no? Y este germen que sale al principio, a finales de la década de los 10, primeros años 20, la Alemania con su cine expresionista estaba realmente llamando la atención del mundo entero, ¿no? Era una época en que el cine era, podríamos decir, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Más internacional, pero a nivel de público también, ¿no? Paul Leni, en esta película, El hombre de las figuras de cera, aunque a mí me gusta mucho, hay que reconocer también que no es todavía su gran película. Eso vendrá un poquito después, ¿no? El legado tenebroso, que ya es la primera que rueda en Estados Unidos, que es una magnífica película de casas encantadas, que aunque tenga la trampita de que sea un poco Scooby-Doo, al final todo tan fantástico como parece, pero es una gran película. Y sobre todo El hombre que ríe. El hombre que ríe, una película del año 28, protagonizada por Conrad Veidt, que es un gran actor alemán, que seguramente lo conoceréis porque él huye del nazismo. Él estaba casado con una judía y presumía de ello, y cuando Hitler llega al poder, él huye rápidamente de Alemania, y de una forma irónica, cuando llega a los Estados Unidos, es un actor muy bien pagado, muy bien considerado, pero todos los papeles que prácticamente todos los papeles que le dan son de, evidentemente, militar nazi. Todos lo recordaréis por su papel de mayor Heinrich Strasser en la película Casablanca. El hombre que ríe tiene una cosa muy curiosa, está basada en la novela de Víctor Hugo, y su personaje, que es un personaje que tiene, desde niño le parten, le abren la boca, le hacen una boca enorme con unos dientes monstruosos, ¿no? Este personaje es el que inspiraría al dibujante Bob Kane y al guionista Bill Finger, el malo de Batman, el Joker. Su última película, The Last Warning, del año 28, yo no la he visto, la que todo el mundo dice que es su gran obra maestra junto a El hombre que ríe.
justo después muere de una enfermedad rarísima. Lo tengo aquí apuntado, pero bueno, lo busquéis rápido, lo busquéis por internet y lo veis, pero es una gran desgracia porque justo cuando la gran carrera de Eleni estaba despegando, un director que visualmente es muy potente, muy imaginativo, realmente lleva el cine mudo a ese otro lado donde lo estaban llevando directores como Fritz Lang, directores alemanes de su época, ¿no? Que quizá el más famoso es Fritz Lang, pero su carrera se ve truncada. Rápidamente, del Hombre de las Figuras de Cera, diré que el segundo episodio, que es el protagonizado por Iván el Terrible, lo más bonito que tiene es precisamente la actuación de Conrad Veidt. Es impresionante verlo. De los 3 episodios, es el más flojo de guión, pero solamente verlo a él es una gozada. Los detalles que tiene, su gestualidad, la forma en que mueve, clava los ojos, unos ojos de loco, es impresionante. El primer episodio, por desgracia, es el más largo, es muy divertido, tiene un final muy chocante, que está muy bien, pero es quizás demasiado largo. Paul Laney se vale de todos los recursos expresionistas que está heredados del gabinete del Dr. Caligari. Por cierto, el papel de Cesare en el gabinete del Dr. Caligari es interpretado también por Conrad Veidt. Y para terminar, el hombre de las figuras de cera tiene un tramo final, por desgracia el más cortito, que es el dedicado a Jack el Destripador, que es sencillamente impresionante. Es un fragmento que apenas hay guión, es solamente Jack el Destripador acosando a los 2 protagonistas, uno de ellos el gran actor y director en Alemania y posteriormente en Estados Unidos, William Dieterle, el director de Jenny, por ejemplo. Es solamente sobre impresiones, locura, escenarios totalmente retorcidos, que todo traído muy de Caligari. Paul Laney aquí estaba viendo mucho del expresionismo más clásico, ¿no? Y es un episodio realmente muy potente, muy bonito, y que todavía tiene esa cosita que nos puede estremecer, que nos puede dar un poquito de miedo, ¿no? Y ya el Destripador, ¿quién hace el papel de ya el Destripador? El gran Werner Krauss, que era el Caligari del gabinete del Dr. Caligari. Podría seguir hablando, pero hay muchas cositas que contar, ¿no, Dani? Yo creo que se ha hecho un gran análisis de todo lo que ha sido la Berlinale Classic. Hemos tenido cine japonés, hemos tenido a Kim Vidor y ahora este repaso a Paul Laney. Así que vamos ya a hablar un poquito de la sección oficial. Bueno, creo que aquí vamos a hacer primero un análisis de lo que ha sido el festival, luego entraremos a títulos más específicos de lo mejor que ha traído este festival. Emilio, ¿cómo ha sido esta Berlinale? Se han seguido las crónicas, especialmente de Miguel, ¿no? Que hizo una previa estupenda y una posterior crónica final que creo que son increíbles, de obligado a lectura. Bueno, había muchísimas incógnitas, ¿no?, con respecto a esta 70ª edición de la Berlinale. La primera, codirigida por Carlo Chatrian, que es el antiguo director artístico del Festival de Locarno. Yo creo que el festival que más ha crecido en Europa en los últimos 20 años, además es el que más presupuesto tiene. Son cerca de 20 millones de euros de presupuesto, y es increíble porque el de Cannes tiene cerca de 10, o sea, es una pasada. Y Andrea Riesenbeck, que es una productora neerlandesa que es propietaria de German Films y que pues intenta, yo creo que es la parte germana, ¿no?, que intenta hacer que todos los productores y autores germanos pues elijan la Berlinale como plataforma para el lanzamiento de sus películas. Hay que decir que siempre se dice mucho, ¿no?, que uno no es profeta en su tierra, ¿no? Pero el cine alemán normalmente se suele estrenar en la Berlinale. Eso no pueden decir lo mismo los italianos con Venecia, por ejemplo, incluso los franceses con Cannes. Sin embargo, sí ocurre aquí en Berlín, donde hay una sección como las perspectivas alemanas, que suele traer productos comerciales que después los alemanes suelen responder en salas. Y yo creo que la elección de Andrea Riesenbeck como codirectora de Berlinale corresponde un poco a mantener la identidad del festival, ¿no? Carlo Chatrian ha hecho algo que yo creo que es muy valioso, y Miguel seguramente no lo subrayará ahora mismo, que es intentar homogeneizar las secciones, intentar darle de cierta entidad y cierto criterio.
Lo ha hecho con Forum, que es un cajón desastre tremendo, donde cabe ahí de todo. También lo ha hecho con Panorama. Ha creado un nuevo apartado llamado Encuentros, que además lo ha abierto un director que podía estar en la sección oficial de Cannes, como es Cristi Puillo. Y en la sección oficial, pues, ha traído, pues, la flor y nata del cine de autor internacional, desde Hong Sang-soo a Christian Petzold, pasando por Kelly Reichardt o Saimi Liang, ¿no? Autores de primerísimo nivel que no van a llegar aquí a España con un año de retraso si llegan, y son películas que no van a generar ningún tipo de base entre el público medio, como se diría en estos casos, ¿no? Autores muy poco comerciales, pero sí de gran nivel, ¿no? Y yo creo que el público, la prensa, creo que, y los especialistas, aparte de que Berlín es un mercado tremendo, probablemente el más importante junto a Cannes del mundo, donde se cierran todas las distribuciones mundiales, creo que la gente ha respondido muy positivamente ante este nuevo cargo, a este nuevo camino que toma Berlinale, que estaba bajo mínimos con Dieter Koslik. Uh-huh. Miguel, Rubén, este ha sido el análisis desde fuera. ¿Cómo lo habéis visto vosotros desde dentro? Bueno, yo estoy de acuerdo con Emilio, que ha sido una Berlinale que esperábamos con muchas ganas, porque parecía que había aires de renovación, y lo ha habido. También lo que dice Emilio de la codirección, quizás es por integrar un poco lo que ha sido un choque de trenes fuerte, porque Locarno es un festival que tiene la fama de programar películas muy, muy heterodoxas que ningún otro festival programaba, siendo un festival de primera línea, un festival de clase A, y con mucho presupuesto. Y Berlín tenía fama, no siempre era así, claro, luego había películas de todo tipo, pero lo que le daba la fama era, digamos, dramas sociales muy bien intencionados, con temáticas comprometidas y tal, y que solían ser cosas bastante planitas, ¿no? Y Berlín claramente se ha ido hacia una línea más local, ¿no? Pero yo creo que la sección oficial todavía refleja un poco ese conflicto. O sea, ahí hemos tenido a Saimi Liang, a Kelly Reichardt, a Hong Sang-soo, a directores que probablemente no hubiera juntado tanto en la Berlinale en un solo año. Pero también ha habido cositas que todavía son... O sea, la ganadora del Oso de Oro, que es There is no Evil, de un director iraní que se llama Mohammad Rasulov, es una película muy vieja Berlinale. Es un drama de compromiso social con historias sobre la pena de muerte en Irán. Hay una película como Berlin Alexanderplatz, que es la adaptación de la novela que también llevó Fassbinder a la televisión, ¿no? Fassbinder, perdón, a la televisión, y que es una película muy, muy convencional. Es un poco una ciudad de Dios en el Berlín contemporáneo, pero mucho peor hecha. Entonces, bueno, yo creo que todas las secciones oficiales de festivales, y sobre todo un festival como Berlín, que es una de las cabezas del circuito mundial, siempre tiene ciertas servidumbres, ciertas concesiones que tienes que hacer en su programación, ya sea por relaciones con productores o por concesionar al público o por la necesidad de traer estrellas. Y yo creo que la sección oficial ha tenido ahí un poco de ese choque. Creo que la apuesta de Chatrián se ve más clara en la sección Encounters que mencionaba Emilio, que se ha propuesto un poco como la segunda sección en importancia, un poco como Uncertain Regard en Cannes, y ahí sí que han traído autores mucho más radicales, como Matías Piñeiro, o como una película de 8 horas, que por cierto, allá me metí yo. Esas que le gustan a Forte, ¿no? Esas a las que intentáis engañar a Forte para que vaya. Como Avaricia de Esa. Que era una especie de docuficción en una aldea japonesa, rodada por un estadounidense y un sueco. Es muy internacional todo. O sea, Encounters tiene esa línea. Lo que pasa es que, bueno, luego Berlín es un festival súper inabarcable, porque aparte de Encounters, que es nueva sección, tiene Forum, que decía Emilio, que es una sección de cine muy, muy, muy alternativo. Tiene Generation, que es cine para menores de 14 años. Tiene Panorama, que es un recorrido por cine de todo el mundo. En fin, aquello es un poco laberíntico. Rubén. Perdón, con esto ya acabo. Pero eso, yo creo que los aires de renovación son claros, aunque el palmarés no ha acompañado. Eso sí. Antes de entrar a especificar algunas de las obras que habéis visto, lo más reseñable, Rubén.
Bueno, yo quería también reivindicar una sección que no ha mencionado Miguel, que es la de On Transmission, también nueva de este año, que ha sido una sección muy interesante en la que se ponía en conversación a dos grandes directores, ¿no? Directores relacionados con anteriores versiones de antiguas ediciones de la Berlinale. Yo pude ir concretamente a la de Koreda con Ang Lee, ¿no? Ang Lee, que ha sido premiado bastantes veces en Berlín, tuvo que escoger un director y por lo visto fue de casualidad, ¿no? Estaba un día en un festival con Koreda sentado enfrente y le eligió a él. Pero bueno, los dos se admiran mutuamente y el planteamiento de la sesión está muy bien, ¿no? El director invitado elige una película del otro y tiene una conversación de 1 hora previamente, ¿no? Entre ellos, en la que se preguntan cosas, se revisan sus filmografías, etcétera. Y creo que esto es un gran acierto para la Berlinale. Luego, yo sí que voy a defender un poco más a Dieter Koslik, que siempre es muy defenestado. Yo creo que sí que fue un director que hizo muchas cosas muy buenas para la Berlinale y creo que la Berlinale nunca debería de perder su toque político que le caracteriza por eso, ¿no? Y por eso me ha alegrado mucho al final que fuera premiada la película iraní, que yo ya le dije a Miguel que tenía muchas opciones para ello. Y también que hubiera puestas como Irradiés, ¿no? Que eran un poco comunes en la Berlinale y me pareció pues interesante que pudiera formar parte de la selección oficial. Yo creo que la esencia política jamás va a desaparecer de la Berlinale, porque yo creo que es en todos festivales europeos, sobre todo en Cannes y en Venecia, junto a Berlín, por supuesto, tienen ese compromiso con la sociedad y es difícil, ¿no?, que haya un cambio tan radical y que Berlín se convierta en Locarno segunda parte. Aparte de que muchas de estas películas pues traen a actores o actrices de cierto nivel y la alfombra roja es algo que hay que alimentar, nos guste o no nos guste, tiene que estar ahí, ¿no? La lección final de Palmarés pues habla de las derivas antiguas que siempre van a estar ahí, que también son similares en Cannes y en Venecia, de intentar premiar lo político. Yo creo que más que la película sea cine político, que es normal en el cine de Mohammad Rasulov, que es un director que a mí me interesa, porque estuvo hace un par de años en la Seminci, bueno, él no estuvo realmente, estuvo su cine, una retrospectiva a su obra, y me parece un cineasta muy del estilo de Jafar Panahi, creo que habla de Irán de una manera menos íntima y más global. Y sí, más bien de su situación personal, ¿no? Como le ocurre a Panahi. Los dos, además, fueron encarcelados a la vez porque los cogieron juntos, además, rodando. Y en Irán, y están encarcelados en sus domicilios y con la prohibición de hacer cine. Por supuesto, esas restricciones, no sé cómo las harán los gobernantes iraníes y las autoridades, pero se lo saltan fácilmente y acaban haciendo películas. Y que él no esté allí presente, que no esté presente porque esté encarcelado o esté en su casa, ha hecho que gane el Oso de Oro de Berlín, ¿no? Y eso quizás es un poco triste, ¿no? Porque hablamos un poco de los niveles de cuando ganó Asghar Farhadi con El Viajante, ¿no? Y le quitó el Oscar a mejor película de habla no inglesa a Tony Herman, algo que me sigue doliendo hoy en día, y a Miguel creo que también. Y aunque sea una muy buena película, por cierto. Pero esa politización, que la coyuntura marque un poco los premios, pues realmente es triste, y yo creo que eso no lo va a cambiar ni Carlos Chatrán ni lo va a cambiar Thierry Fremont. Decía Rubén el tema de Dieter Koslik, creo que en sus inicios fue una revolución también, como pasa siempre, pero le pasa también un poco como a Marco Müller en Venecia. Son directores que se acogieron a una serie de códigos y no los soltaron. Y la parte final, pues como dirían en El Caballero Oscuro, o mueres como un héroe o es suficiente para convertirte en un villano. Y Koslik se había convertido ya en un meme, al menos para la prensa, y yo creo que era buena su salida, la verdad. Bueno, pues yo creo que ya es el momento de que nos especifiquéis, nos digáis qué es lo mejor que habéis visto por la Berlinale. Miguel. Bueno, yo quiero destacar 5 títulos de sección oficial, que creo que, como decía antes, ha tenido buen nivel este año, pese a alguna cosa que se ha colado por ahí, y alguno de sección paralela. Por decirlo rápidamente, lo que más me gusta del festival, The Woman Who Ran de Hong Sang-soo, que para quien me conozca sabe que no es ninguna sorpresa, porque es un director que me encanta. ¿En serio? ¿De verdad? De verdad. Days de Tsai Ming-liang, que es su vuelta a la ficción después de 7 años y que también la verdad es que iba con muchas ganas y no me he decepcionado. First Cow de Kelly Reichardt, también otra directora que me entusiasma. La sal de las lágrimas de Philippe Garrel,
que quizás sea una película un poquito inferior a una especie de trilogía que había rodado antes, que culminaba en Amante por un día, que es una película que a mí me gusta mucho y a Emilio también, por cierto. Y de sección oficial también destaco Da una Tasha, que es un proyecto muy controvertido de un director ruso que, por decirlo de forma muy breve, ha montado un plató que es una especie de Gran Hermano, donde rodó a los actores como si de verdad fueran habitantes del centro. Luego, si queréis, la comentamos un poquito más. Y por destacar un par de cosas de secciones ajenas a la oficial, yo diría Voices in the Wind, Kase no Denwa, en japonés, de Nobuhiro Suwa, que es una ficción improvisada sobre una chica que perdió a sus padres y a su hermano en la crisis, en el terremoto y maremoto de Japón de 2011 y la crisis de Fukushima posterior, y digamos que viaja a las ruinas de aquello y va a ser superándolo poco a poco. Y luego una película que se presenta en Panorama que se llama El abordaje, de Guillaume Braque, que también es una película muy, muy improvisada, con actores no profesionales, y cuenta básicamente el viaje de dos muchachos a un sitio de veraneo en Francia en busca de la chica que le gusta a él, y un poco los encuentros que van surgiendo de ese camino, un conductor de BlaBlaCar al que conocen y, pese a que son de clases muy diferentes, terminan acercándose, y es una comedia muy divertida y también una película muy, muy espontánea y muy abierta, digamos, a todo lo que la rodea, ¿no? Rubén, ¿tú qué has visto por ahí que resaltarías? Bueno, mis 5 títulos serían distintos a los de Miguel. Yo, en primer lugar, pues la que más me gustó fue Radies, de Riti Pan, porque me parece una película muy necesaria a los momentos ahora mismo los que corren, ¿no? Ahora que está surgiendo, digamos, el mal en todo el mundo, pues la película hace un análisis de dónde surge el mal y de todas sus consecuencias, ¿no? Y es una película muy estilo Chris Marker, un ensayo documental, y me pareció pues que utilizó el material de archivo de una forma muy acertada, y luego añadió pues unas especies de performances que es verdad que han creado controversia entre la crítica, pero por mi parte creo que también fueron bastante acertadas. Luego, en segundo lugar, Agunda, de Víctor Kosakowski, que me pareció maravilloso porque es un documental que intenta plasmar un poco el mensaje contrario a la industria cárnica, pero sin mostrarte absolutamente nada de industria cárnica. Son animales viviendo felizmente en una granja y consigue que acabes empatizando con ellos y veas el otro lado, ¿no? de lo que hay detrás de la carne que consumimos. Y luego, pues First Cow, era mi primera aproximación al cine de Kelly Reichardt. Para mí ha sido una gran sorpresa y me ha dejado con ganas de adentrarme más en su obra. La verdad que es una película que parte de una premisa súper sencilla, pero que la exprime genial, ¿no? Es puro cine sin necesitar de demasiada narración. Luego, para mí, otra de las grandes sorpresas del festival fue Kill It and Leave This Town, de Mariusz Pilczyński, no sé cómo se pronuncia este nombre polaco. Me pareció una maravilla. Es una película de animación que yo resumiría como un viaje psicodélico a garabatos, ¿no? De verdad, es una maravilla. Una rareza muy, muy grande, pero te va hipnotizando y te va metiendo ahí una especie de crueldad de un estilo muy, muy sencillo, pero que de verdad que te absorbe, ¿no? Muy envolvente. Y finalmente, pues la ganadora del Oso de Oro, ¿no? There Is No Evil, que imagino que ya hablaremos con más detenimiento luego. Bueno, ¿dónde te gustaría pararte, Emilio? Yo la verdad es que cuando se anunció la line-up de estas 70 Berlinales, pues ya se lo dije a Miguel en privado, ¿no? Que de hecho tenemos gustos parecidos en algunos autores, él y yo. Y por supuesto mi mirada se centró en el cine independiente norteamericano, que quizás es el que siento más cerca o el que más me gusta, por supuesto. Y la verdad es que tengo muchas esperanzas puestas en un título. No sé si se va a estrenar en España o no, porque no es fácil, aunque los derechos los tiene Universal. Esa es una película indie, independiente de Sundance, como es Never Really, Sometimes Always, que es la tercera película de Eliza Hittman. Y la verdad es que aunque sé que la opinión de Miguel no es muy positiva, o al menos no es demasiado... no muestra demasiada alegría ante este film, ¿no? Que es cine social, ¿no? Al fin y al cabo. La verdad es que es una directora que me interesa mucho. Me interesa mucho porque sus anteriores películas, It Felt Like Love, que estuvo compitiendo en Rotterdam,
y Beach Rats, que lo hizo en Locarno y también lo hizo en Sundance, es cine muy minimalista, al igual que el de Kelly Reichardt, que yo le voy a pronunciar a nivel alemán. Y es una directora que me interesa mucho, y este film, que trata sobre el aborto de dos primas que viajan desde Pensilvania a Nueva York a una clínica abortiva, pues además ha ganado el Gran Premio del Jurado y demás. Me gustaría que estuviese aquí en los cines españoles, porque es una película que, por la sensación que da, retrata un poco una realidad desde un punto de vista femenino, sin cargar demasiado las tintas, aunque supongo que Miguel puede decir lo contrario. Sí, a ver, yo no es una película que me parezca mala, ni mucho menos, pero tampoco buena. O sea, yo creo que os podéis hacer una idea muy bien de por dónde va la cosa si os digo que es la típica película que uno le ponen en la asignatura de ética cuando se trata el tema del aborto. Como lo fue 4 meses, 3 semanas, 2 días, por ejemplo. Le ponen una película y luego sobre el tema del aborto le hacen una serie de preguntas. Y la película, digamos que, o sea, son estas clases de falso pensamiento donde se supone que te hacen preguntas para que pienses sobre el tema, pero la película ya te lo da todo respondido. Es decir, ¿por qué aborta la protagonista? ¿Qué dificultades se encuentra? ¿Qué conflictos tiene? Pues la película te lo señala todo muy claramente. Para mí demasiado claramente, y tiene esta cosa que es un mal muy común en el cine contemporáneo para mí, que es no desarrollar las escenas. Que cada escena dura 30 segundos o 1 minuto, todo avanza muy rápido y cada escena se nota perfectamente que está puesta ahí para ejemplarizar un asunto determinado, un concepto. O sea, yo, por ejemplo, una película que la pienso en 2 primeros planos, ¿no? Hay una escena en la que se encuentran con un chico en el autobús, que es el típico pesado que les dice veniros conmigo a una fiesta, no sé qué. Y se usa un primer plano en el momento en el que el chico le toca el hombro a la chica. Y con ese primer plano ya se está subrayando, digamos, la imposición del hombre sobre la mujer y tal. Y enseguida se corta, se pasa a la siguiente escena. Y otra escena similar, también un primer plano de manos, que es cuando ese mismo chico se está liando con una de ellas para que ella y la otra tengan alojamiento esa noche, porque se les complica un poco la estancia en Nueva York. Y Hitman quiere subrayar que en ese momento ella lo está haciendo por su amiga, pero que lo está haciendo por solidaridad, y te mete un primer plano de las 2 manos de la chica entrelazándose y enseguida corta la escena. Es decir, es una película que busca mucho los gestos, pero que ya los tiene programados, por así decirlo, que sabe todo lo que quiere decirte y fuerza mucho los recursos para mostrarte lo que quiere decirte y pasar a otra cosa. Y eso es una película completamente discursiva, ejemplarizante, por un discurso que, por supuesto, es intachable, pero que no es el tipo de cine que a mí más me interesa. Rubén, di algo a esto. No, precisamente de esta escena que comenta Miguel, yo creo que también es interesante el contrapunto, ¿no? De que al final las chicas también se aprovechan de ese chico para conseguir el dinero que les hace falta para estar más noches ahí en la ciudad, ¿no? Que están en apuros. Entonces, creo que sí que plantea distintos puntos de vista. Tampoco es tan educacional como decías, ¿no? Pero bueno, a mí lo que más me gustó realmente son las 2 chicas actrices. Creo que están geniales. Yo me las creí en todo momento. Y sí que es verdad que si bien el discurso es un poco guiado a veces, es un tema que no se había tratado de esta forma todavía. Al menos yo no había visto una película al respecto, y me pareció interesante la propuesta. Sí, en la misma línea de cine de ambiente norteamericano, pues ya lejos de Sundance, pero siempre adscrita, ¿no?, a ese movimiento. Está Kelly Reichardt, que es una directora que a mí me apasiona. Creo que me pasa lo mismo que a Miguel con Hong Sang-soo. Me gustan todas sus películas. La verdad que hay ciertos niveles, por supuesto. De hecho, a mí 13 Women y Wendy Lucy son mis favoritas, ¿no? Y esta First Cow tiene todos los ingredientes que hacen que ponga mi mirada sobre ella, ¿no? Porque ya Mix Kutov, dentro de la filmografía de la directora, hablaba del viejo oeste norteamericano, o no tan viejo, ¿no? Porque retrata un poquito esa adolescencia, ¿no?, de ese periodo. Y esa ingenuidad también de los personajes y elementos que lo conforman el contexto, ¿no? Y Fresh Cow, pues no era la premiere en Berlín, porque ya estuvo en Telluride y en New York el año pasado, donde tuvo una acogida buena sin tirar demasiados cohetes.
Y aquí en Berlín creo que ha gustado mucho. De hecho, se la daba como gran favorita al Oso de Oro, que por cierto era la única posibilidad de que alguien la comprara aquí en España, porque Kelly Reichardt ya tiene unas cuantas películas y una trayectoria bastante larga a sus espaldas, pero nunca ha estrenado directamente en salas en nuestro país. 13 Women fue su última oportunidad. Tenía más en el reparto a una actriz como Kristen Stewart y fue directamente a vídeo. Y está First Cow, que en Estados Unidos la va a distribuir A24, la gran distribuidora, yo creo, de cine independiente ahora mismo. Pues va a ser la vía, ¿no?, por la que podamos ver First Cow a nivel internacional, pero no a nivel nacional. Y bueno, yo creo que aquí Miguel y yo sí coincidimos. Sí, aquí totalmente. A mí también me encanta Kelly Reichardt, Yo creo que es de los cineastas que hay en activo ahora mismo es de las más importantes. Y nada, First Cow, yo creo que, como decía Emilio, viene un poco o no viene, sino que dialoga con Mix-Katov, que para mí yo creo que es lo mejor que ha hecho Reichardt. Y bueno, Mix-Katov era la historia de un grupo de colonos que atraviesan el desierto de Oregón buscando una nueva ruta hacia el oeste, antes incluso de que Oregón fuera parte de Estados Unidos, o sea, una historia muy, muy de orígenes. Y First Cow también se va a Oregón y se va incluso antes todavía. Creo que Mix-Katov estaba ambientada en 1840 ahí. Esta se va en 1820 y te cuenta la historia de un pequeño asentamiento en la zona boscosa de Oregón y dos personajes que se encuentran allí y que, digamos, intentan echar raíces. Uno es un cocinero que al principio de la película va con un grupo de tramperos, de cazadores de tejones, y el otro es un inmigrante chino que ha estafado a unos tipos y aparece en el bosque desnudo y él lo ayuda. Y yo creo que es justo lo contrario bueno, justo lo contrario no, pero en cierto sentido es lo contrario a lo que decía de Hitman. Kelly Reichardt también parte de un posicionamiento hacia el cine del oeste. Ella misma lo dijo en la rueda de prensa, que a ella le atrae muchísimo el espacio del western, pero que no le gusta el western por el tipo de personajes que tiene o por el tipo de situaciones, y que ella da su propia versión del western, pero sin intención ninguna de releerlo o de contrariar el cine anterior, sino de simplemente encontrar su propio sitio en esas imágenes. Y lo encuentra en este caso sobre todo con la historia de amistad entre los dos tipos y con el trabajo con la puesta en escena, que es alucinante en todos los sentidos, con el paisaje natural y sobre todo con los atrezos que utiliza, con los objetos y con algún decorado también, como la casa de ellos, que es todo muy tremendamente físico. O sea, tú ves, por ejemplo, una batidora de varillas que usa el personaje para cocinar, o ves una escoba rudimentaria que hacen, o ves los materiales que usan para la casa, y esa es la mejor forma que encuentra para que esté ahí, que veas que es todo completamente palpable, que son objetos muy, muy distintos a los nuestros, pero que los sentimos muy cercanos. Y también porque es una película que se toma mucho tiempo, también al contrario que lo que decía de la de Hitman, para desarrollar la escena. No tiene ninguna prisa para avanzar y deja que vaya surgiendo todo lo que quiere contar desde dentro. Y bueno, yo creo que es una película muy dulce y a la vez muy amarga, porque tiene un final un poco más amargo, que está anunciado desde el principio además, pero bueno, también ves cómo va llegando hasta ahí y cómo consigue ser una película que te deja muy buen sabor de boca, pese a que te cuenta una situación y un contexto complicado, como era el Oregón de estos principios del siglo XIX, donde se podía hacer poco más que intentar ser fuerte y sobrevivir con lo poco que se tenía. Rubén. Sí, a mí lo que más me interesó fue cómo sacaba tanto jugo de una premisa tan sencilla, ¿no? Y me gustaría saber cómo llegó a vender este proyecto a los productores, ¿no? Al final son dos hombres que se dedican a robar leche a una vaca, o sea, no hay mucho más. Y creo que lo que tiene valor de la película es eso, ¿no? El valor cinematográfico que aporta Kelly Reichardt a la dirección, ¿no? Hay que decir que Michelle Williams ya reveló en su momento que ella hacía películas como Venom para pagarle las películas a Kelly Reichardt, con lo cual no sé si es la productora o no, pero tiene una amiga ahí. Y yo reconozco que es un tipo de cine. Solo hay que ver, por ejemplo, o el tráiler, o hay un clip sobre cómo la vaca es transportada atravesando el río, el tiempo que se toma el plano para capturar toda la escena, la fotografía que tiene, que por cierto que es maravillosa.
A mí es una directora que me gusta mucho. Me da pena que no tenga ese espacio, ¿no?, en la cartelera, aunque a quién le importa también. Por otra parte, hay muchas maneras de ver el cine, ¿no? Dentro de, por supuesto, nos faltaría aquí hablar de dentro de la sección oficial de Hong Sang-soo. Es difícil hablar de Hong Sang-soo, sobre todo cuando Miguel ya se ha visto toda su filmografía. Dos veces. Y es un cine, ¿no?, que se basa en variaciones, ¿no?, en pequeños detalles, a tramas ya muy reconocibles. Estamos hablando no de Woody Allen o de autores similares, sino de un autor que siempre recurre a casi las mismas temáticas, y que es un estilo muy, muy verbal en sus personajes. Pero, ¿qué hay de nuevo, Miguel, en este Hong Sang-soo? Bueno, yo creo que Hong Sang-soo, en la última década, quizás, el camino que ha llevado es el de ir quitando cosas de sus películas. Ir quitando, digamos, todo lo que le sobraba hasta ir hacia lo más esencial. Y cuando piensas que no pueden ser más sencillas sus películas, te sale con la siguiente y lo es más. Y bueno, el de Woman Who Run es una película que ya no tiene ni siquiera esos juegos de variaciones internos de Hong Sang-soo, de pronto un personaje que aparece y aparece un segundo personaje que recuerda al primero, o de pronto una escena que parece que es un sueño o una imaginación o no. Todo eso ya aquí no está, y la película son básicamente 3 escenas largas, las 3 protagonizadas por Kim Min-hee, que es la pareja y la protagonista habitual de su cine desde Ahora sí, antes no, en las que visita a 3 amigas a lo largo de la película. Las 2 primeras en sus casas, la siguiente en una especie de centro cultural con un cine, y las escenas son sus conversaciones con sus amigas sobre distintos temas que van surgiendo y un poco la filmación de los espacios que los rodean. O sea, por ejemplo, la película luego tiene sus simbolismos engañosos porque, por ejemplo, empieza con el plano de una gallina, de un corral, que Hong cuenta que lo rodó porque simplemente estaba ahí, puso la cámara delante y lo rodó. Y luego la conversación entre las amigas están hablando de que en el corral hay un gallo que siempre picotea a la gallina y las deja sin pluma. Y luego vemos que a su vez esas mujeres vienen de relaciones complicadas con los hombres, que han salido un poco dolidas de las relaciones. Claro, tú estableces ahí la cosa metafórica, pero al final lo que cuenta es la conversación en sí misma y a la compañía de esos personajes. Es también su película más femenina, porque solo salen mujeres, salvo 3 hombres que aparece uno al final de cada escena, y a 2 de ellos ni siquiera se les ve la cara. Pero bueno, yo creo que el cine de Hong Sang-soo lo más sencillo está simplemente en disfrutar de su escena, en sentarte con los personajes y en ver cómo, es complicado de explicar, pero para mí es un elemento enorme de disfrute, de conversaciones tan banales o de cosas tan mundanas, sale tanto, ¿no? Rubén un poco menos entusiasta. Sí, me lo imaginaba. Yo a Rubén no quería preguntarle por Hong Sang-soo, sino más bien por el cine alemán que habrá visto allí en la Berlinale, si es que ha visto cine alemán. Y te quería preguntar por Christian Petzold y su película Undine, que es un cineasta que a mí también me interesa mucho, ¿no? Porque sus ficciones suelen mezclar siempre una realidad y algo de fantasía, incluso como realidades diferentes. Y ya el anterior Transit a mí me dejó sensaciones contrapuestas, ¿no? Que trataba pues el tema de la inmigración, ¿no? Ubicado en otra época, pero todo muy contemporáneo, con Paula Ver y Frank Rogowski. Vuelve a repetir con el dúo de actores en esta Undine, que es una, supongo que contemporaneización, ¿no? del mito heleno. Y quería saber un poco tu opinión sobre lo último de Petzold. Claro, yo de él no conozco mucho su obra, solamente vi el año pasado la de Transit y Undine ha sido mi segunda película suya. Me convenció más Undine que Transit, tengo que decir, y es cierto que mientras veía la película todo me interesaba, me pareció una película que está muy bien llevada a nivel de narrativa y tal, pero una vez acabó la película me acabé preguntando de realmente si me había convencido del todo el conjunto, ¿no? Creo que tiene elementos muy interesantes, pero que en su conjunto no acaban de conjugar del todo. Por ejemplo, hay muchos ratos en el que está indagando en la arquitectura de Berlín, ¿no? O sea, la protagonista es una guía de museo sobre la historia de arquitectura de la ciudad y le da muchísimo metraje a esa trama, pero que no aporta nada a la trama realmente importante, ¿no? Y son esta serie de elementos que no he acabado quizá yo de entender muy bien su significado o
o era muy enigmática de por sí. Pero sí que me interesó mucho toda la parte mitológica de la película y tiene secuencias muy, muy sugerentes. Juega mucho con el mito de... Refréscame la memoria, Miguel. Bueno, se llama Undine en alemán, en español creo que es... Ondina. Ondina, sí, Ondina. Ondina, conozco. Ondina, sí. Y está bien eso, las partes simbólicas que tiene, ¿no? Y es una película interesante, vale la pena verla, pero no sé si en su conjunto acaba de ser lo sólida que debería. Sí, al contrario que el cine de Hong Sang-soo, de Kelly Reichardt, esta película sí se estrenará en España, la va a traer Golem, que ya trajo el anterior Transit. Yo me quedo con el cine de Christian Petzold, sobre todo con Bárbara, que creo que es su mejor film, cuando retrata un poco la Alemania de posguerra, ¿no? Que se vuelve un poquito más clásico y quizás menos experimental. Es un autor que también le dedica mucho tiempo a sus personajes, lo que pasa que de la manera menos convencional posible, a veces lo que hace que te desubique un poco y te saque de la trama, como le ha pasado a Rubén. Es un director muy muy interesante, que parece sentirse cómodo en la Berlinale. Pocas veces ha pasado por otros festivales y yo creo que es un poco la esencia localista, ¿no? del cine alemán. No sé si, Rubén, has visto algo más de cine teutón allí que puedas tú reseñar o que te parezca interesante. Bueno, la única otra película alemana que vi fue Kurzweil, de Johannes Naber, que bueno, es un poco una superproducción alemana, por así decirlo. Formalmente no me gustó absolutamente nada, tengo que reconocer, pero sí que el tema que trata es muy importante y era una información además de la que yo desconocía. Por lo visto, la guerra de Irak fue casi provocada por el servicio secreto alemán, ¿no? Que estuvo como indagando sobre una posibles creación de armas nucleares en Irak, pero que al final era solamente una fuente de un iraquí que se había fugado a Alemania y lo único que quería era tener nacionalidad alemana y una buena vida en Alemania, ¿no? Y a partir de esta información que se inventó, pues crearon un informe que acabó siendo falso y fue el que acabó en las manos de la CIA y el que acabó justificando la invasión en Irak, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a nivel de contenido y reivindicativo es muy bueno y muy interesante, pero la película a nivel formal es paupérrima, siendo generoso, la verdad. Estoy seguro que ese comando lo encabezaba Dieter Kosli. Abyecta. Miguel, tú viste Berlín, Alexander Plag, has comentado hace un momento, ¿no? Sí, comentaba antes eso. La verdad es que ni he leído el libro original ni he visto la de Fassbinder. Tengo ganas de hacerlo, así que no sé valorarlo como adaptación, pero como película es una especie de trama criminal sobre un inmigrante de Bissau que llega a Alemania a un centro de internamiento y poco a poco va prosperando en el mundo criminal, en la venta de drogas, con la ayuda de un traficante alemán que el hombre está bastante mal de la cabeza, pero que pese a eso se hacen muy amigos, tienen así una relación como muy tóxica entre ellos, la cosa acaba en tragedia y es una película muy, muy llena de tópicos. O sea, se ve bien, se ve más o menos rápido, pero se sienten las cosas como muy forzadas, como muy... Eso, tirando de tópicos del cine criminal y metiendo como algunos interludios entre poéticos, oníricos, surrealistas que no entendí muy bien a qué venían. Y eso, no... Me parece que deslucía un poco la sección oficial, pero bueno, tampoco molestaba. Y como representación de lo mejor del cine alemán, no termino de verla, la verdad. Lo mejor del cine alemán de este año, quiero decir. Sí, y para terminar, pues cine español, que has podido ver allí. Bueno, en tu caso, Miguel, pudiste ver antes de partir a la capital germana Lua Vermella, la segunda película del cineasta gallego Lois Patiño. ¿Qué te pareció y qué más podías destacar si viste más películas españolas allí en Berlín? La verdad es que es la única española que vi. No encajó en la agenda ninguna más. Pero bueno, de Lua Vermella, decir que es la película de un muy buen director de fotografía, en el sentido de que es una película muy esteticista, muy lucida en el uso de las luces, en planos muy trabajados, pero no tiene más que eso. Yo creo que, bueno, sí sabe lo que quiere hacer con ella, porque quiere hacer ahí como una relación entre los planos y la leyenda gallega antigua, un rollo un poco Lovecraft incluso, porque ahí sale un monstruo que emerge del mar y tal.
Bueno, no sale, sino que se sugiere. O sea, pero es como muy vago todo. Al final son imágenes muy esteticistas de las playas, de los bosques, de luces que no se sabe muy bien de dónde salen, sobre gente hablando sobre las leyendas. Y yo creo que no encuentra ahí el punto orgánico entre saber por dónde sacar esa fotografía tan preciosista que tiene. Y por eso mismo es una película que no me termina de convencer, la verdad. Joder, Miguel, estoy seguro que nuestros patrocinadores de ICA estarán muy contentos de tu aportación a esta parte final del podcast. Rubén, seguro que es más españófilo y ha visto más películas españolas, o tampoco. No, por desgracia este año era muy complicado coordinar películas españolas. Quise ver Las Niñas, pero fue imposible programarla. Sí que tuve ocasión de ver un cortometraje español, el de Panteras, de Erika Sánchez, que estaba en la sección de Generation, ¿no? Y además tuve la ocasión de entrevistar a la directora y fue muy generosa, ¿no? Explicando todo lo referente al proyecto. Entonces ya, como lo publicaremos dentro de poco, pues ya podemos hablar sobre ello. Pero resumiendo, la película trata sobre dos chicas adolescentes de unos 13 años, atrapadas un poco en las contradicciones de la pubertad femenina. Y es muy interesante cómo trata todos los temas de nuestra actualidad, ¿no? Las redes sociales, la inmediatez, los excesos y tal. Y bueno, creo que en la entrevista será más interesante leer al respecto. Sí, hay que decir que por programación y tal, el cine español estaba complicado de ver, porque no había pases de prensa y los pases de entrada encajaban en horas muy malas. La verdad es que se le ha dado bastante poco protagonismo a España en estas Berlinales, ¿no? Y tampoco han ganado ningún premio que yo recuerde. Teníamos a Bardem únicamente por ahí, ¿no? En la peor película de Asociación Oficial, según Miguel, como es The Rose Not Taken, la nueva película Sally Potter, que por cierto anterior de Party sí. Está bastante bien, pero creo que aquí se le ha ido un poco la mano con el tema. Dejando el listón bien alto. Hay que decir, ya vamos a concluir, que el cine español, la verdad es que en los festivales, más allá de los nombres habituales, que son Almodóvar, Lasse, Patiño en Locarno, por cierto, que era un habitual de Locarno con sus cortos y con su primer largo, cada vez tiene menos relevancia. No sé si estáis conscientes de ello, más allá de San Sebastián, por supuesto, faltaría más, pero la sensación de que se nos da un poquito de lado por encima, por delante o por detrás de otros países, ¿no?, que son habituales, ¿no? Yo creo que ha sido un festival de nuevo muy asiático, muy estadounidense, con los autores que hemos nombrado aquí, todos recurrentes. Yo creo que en el caso de Reichardt es la primera vez que competía en Berlín. En el caso de Hitman es una directora joven que se estrenaba por primera vez en Europa. Pero creo que el cine... Dani, ¿qué es tu opinión aquí? Simplemente, creo que el cine español cada vez tiene menos relevancia. Pero vemos que de repente triunfa un Oliver Lasse en un Cannes y ni en su propio país le da el apoyo por parte de distribuidoras a programar la película. Sí, en ese caso yo creo que ha sido porque ha sido un exitazo Lo que arde dentro de los rangos que se manejaba. Pero ni aún así, o sea, quiero decir, es una película que apenas ha visto nadie y creo que lo decías también hace poco con el tema Buñuel en El laberinto de las tortugas, una película que ha ganado el premio a la mejor película de animación europea y sin embargo hace 50.000 euros de recaudación en toda España o menos. O sea, mejor me lo pones. Entonces, creo que al final es por pura apuesta. Debería haber más ayuda. Ya no hablo de subvenciones que apoyen las producciones, sino ayuda por parte de las distribuidoras o por las exhibidoras para que estas películas lleguen al público. Y es así un poco también como se reconoce el papel de los directores y aparecen nuevos nombres, no como antes, de repente, esa generación, Bayona, Almodóvar, Amenábar, son nombres que al final van a festivales, pero son los tres nombres de siempre, que digamos que se manejan en el mercado internacional, y sin embargo los nuevos nombres que aparecen, como pongo el ejemplo de Oliver Lasse, aparece en un Cannes y no se le vuelve a ver, o se le vuelve a ver en el mismo Cannes porque ya es amigo del festival y se le sigue aceptando y se le sigue seleccionando. Pero en España no le tenemos el mismo apego, creo. Yo creo que daría para un debate larguísimo a hablar sobre esto. Ahora mismo no es noticia esto, porque sí, no. Da igual, pero cuando llegue Cannes y se anuncien todas las secciones y aparezca un director o una directora,
saldrá otra vez la noticia de que Cannes abandona al cine español y demás, y yo creo que es algo que sucede mucho. Tú nombras a Almodóvar, a Bayona, bueno, yo borraría a Bayona y a Amenábar, porque a nivel comercial Bayona sí tiene su mercado en Estados Unidos. Amenábar yo creo que ha perdido muchísimo, aunque su última película ha sido un éxito, al menos aquí en España, pero yo creo que fuera no tiene la misma relevancia, y todo lo ciñería a Rosales, a Lasse, a Patiño, autores de un cine muy concreto y de unas coordenadas muy concretas que no tienes pues su equivalencia en cuanto pues el interés del público, ¿no? Pero hay que seguir intentándolo, hay que seguir trabajando, y la verdad es que Berlinale ha abierto un panorama muy interesante este año con una gran programación. Yo creo que Cannes va a tener también esa continuidad. Creo que autores como que me gustan a mí también, a Miguel, como Chloe Zhao o Kogonada, estarán allí, por ejemplo, y yo creo que va a ser un bonito año y que Berlín lo ha anunciado. Pues hasta aquí este análisis, este programa especial de La Última Flecha sobre la Berlinale. Miguel Muñoz y Rubén Seca, muchísimas gracias. A vosotros, encantados de participar, yo como siempre. Y ha sido un placer estar aquí por primera vez. A ver si repetimos. Por supuesto, repetirás, Rubén. Y José Luis Forte, Emilio Luna, gracias de nuevo. Un placer. Y nada, hablamos en la próxima Última Flecha. Adiós. La Última Flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.